Buenos días, mi nombre es Jesús Segovia y pertenezco a la carrera Psicología en la asignatura Neurociencia con el profesor Germán Graterón. Y yo les voy a hablar sobre lo que es la neurociencia y su historia. La neurociencia es el campo que se encarga de estudiar todo el sistema nervioso del ser humano, la cual está compuesto por las vías nerviosas, por los centros de procesamiento y por los órganos sensoriales. Todo esto tiene como nombre el sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo el encéfalo es la masa nerviosa que se puede encontrar en el cráneo, la cual también se encuentra en lo que es el cerebro y el cerebelo, junto a la médula espinal. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, está conformado más que todo por todas las vías nerviosas que manda el sistema nervioso central, la cual son más que todas sensoriales, ya que gracias a las señales sensoriales es que nosotros podemos recibimos información y tenemos algún tipo de respuesta. Las señales sensoriales son los sentidos, como por ejemplo la vista, el tacto, el gusto, la nariz, que es el olfato, y el oído, la audición. Todo esto nos permite recibir todas las señales y tener algún tipo de respuesta, como algunas son ocasionadas y otras no la podemos controlar, como por ejemplo, al tener hambre y si estás preparando comida, se puede tener lo que es salivación. Eso es algo que no se puede controlar. Gracias a esto es que nosotros podemos recibir información y podemos mandar información desde el exterior hasta nuestro cerebro, y de esa forma mandar información y responder con algún tipo de movimiento, que sería un movimiento motor. Cuando hablamos de la historia de neurociencia, tenemos que recalcar mucho sobre lo que es los egipcios, ya que ellos son fundamentales y fueron precursores sobre lo que es la medicina. Gracias a ellos es que nosotros hoy en día tenemos grandes respuestas a muchas incógnitas que teníamos en el pasado. No solo son reconocidos por las grandes pirámides, sino por los grandes logros que ellos hicieron para poder conocer sobre lo que es el cuerpo humano. Ellos se basaban más que todo en experimentos y por la práctica, como por ejemplo la trepanación craneal. Esta se basa más que todo es la cirugía más antigua elaborada por el humano, que se basa más que todo en sacar todos los huesos del cráneo. Esto aproximadamente pasó hace 5 milenios. Anteriormente el cerebro no tenía la misma importancia que tiene hoy en día. Antes los egipcios le daban más importancia a otros órganos que al cerebro, como por ejemplo al momento de elaborar las momias succionaban todo el cerebro por las fosas nasales y le daban importancia a otros órganos poniéndolos en recipientes al lado de los cuerpos. Ellos fueron conociendo también lo que era el cerebro, y lo fueron conociendo y fueron descubriendo todas sus patologías, como lo que es la epilepsia, la jaqueca, entre otras. Incluso ellos pensaban que el cerebro se encargaba del pensamiento y de los sentimientos, y el cerebro se encargaba de bombear sangre. Aristóteles también apoyaba esa teoría, ya que él mismo pensaba que era el corazón el que se encargaba de los sentimientos y del pensamiento. Le daban importancia al órgano que era el corazón, le daban mucha importancia a ese órgano. Cuando hablamos de Hipócrates, él dio una vuelta muy radical y fue uno de los más importantes, tanto así que es llamado el padre de la medicina. Él fue más humanista y se basó más que todo en investigar por qué las personas están enfermas y descubrir qué era lo que estaba sucediendo, y no enfocarse tanto en el lado espiritual.
él hizo grandes descubrimientos sobre lo que es el cerebro, que al momento de obtener golpes en la cabeza se podía ocasionar lo que era la jaqueca o la epilepsia. Y él decía que si el cerebro controlaba los movimientos del ser humano, porque no era él el que se cargaba de toda la función del ser humano, de llevar las señales y tener respuesta. Él hizo cirugías que utilizaron tijeras, tuvo grandes cirugías, varias cirugías, y él más que todo utilizó este tipo de herramientas. Galeno, cuando hablamos de Galeno, de René Descartes se basaba siempre en conocer más sobre lo que es la mente. La mente. Y Galeno, él reflejaba también mucho lo de René Descartes, ya que él decía que el cerebro tiene grandes funciones y él se basaba más que todo en investigaciones para saber cuáles eran sus funciones y de esa forma saber de qué manera trabaja el cerebro. En la actualidad, la neurociencia ha tenido muchos avances. Gracias a ella es que podemos conocer todo sobre lo que es nuestro organismo y cómo funciona, de qué manera nosotros percibimos información y podemos tener respuesta, y cómo nuestro cuerpo humano trabaja con el cerebro llevando señales por todo nuestro organismo. Gracias.